apuntaré sobre la marcha. Yo hoy voy como el Fantomes, a pelo. Lo que sea, podrá. Listo. Esos son los mejores, joder. Ahí estamos. A ver, Todo lo pongo que esto en salga es que salga natural. pantalla completa. Que ahora no la encuentro. Estamos en directo ya, Joder, y yo recortando. Ahí está, la gracia del directo. Lo tengo que poner en pantalla completa. Ahí está. Vale, listo. Ahí vamos. Buenas noches o buenas tardes, dependiendo lo que vosotros consideréis, y bienvenidos a todos, a todas, y a quien quiera a pensar plural, bienvenidos a los silencios de Phantom. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a tener muchos adeptos, que le va a gustar mucho a nuestros oyentes, que es el cine de Tim Burton. Tim Burton, aunque tiene muchas películas, tampoco es un director que destaque por tener una filmografía extensísima, como podría ser Woody Allen, que prácticamente saca una película cada año. Pero bueno, tiene por lo menos, tengo aquí apuntadas, unas casi 20 películas. Así que son unas cuantas. Y para ello tenemos a Daniel Gorostiza, a David Caride y a The Phantom. Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Encantado. ¿Qué tal? Saludos. Claro, compañeros. Encantado también de teneros, y podemos ir profundizando ya. Por ejemplo, podemos empezar a profundizar en lo que sería un poco la personalidad de Tim Burton. No sé si conocéis un poco su historia vital, su historia personal. No sé si queréis empezar a comentar algo de esto. Si no, ya empiezo yo, ya me lanzo. Lánzate, ilumínanos, amigo. Pues yo creo que él nace en California, en una zona de California, no me acuerdo exactamente ahora dónde, en el año 57 o 58, una cosa así. O sea, que tendrá 60 y pocos años. Y fundamentalmente destaca por tener una personalidad solitaria, una personalidad, pues es una persona muy inadaptada, no cuadra bien en el molde de la sociedad, no es capaz de adaptarse y no es capaz de vivir, entre comillas, como viven los demás. Y es una especie de bicho raro, podríamos decir así. Como dije, no encaja en los moldes, y existe un libro sobre él y sus personajes que yo no leí, pero siempre quise leer porque me llamó la atención, que se titula Burton y los inadaptados. Y creo que esto define muy bien tanto los personajes de sus películas como a él mismo, que él parte de su inadaptación y la plasma, por ejemplo, en sus protagonistas, como podría ser pues Eduardo Manos Tijeras, Jack de Pesadilla antes de Navidad, y etcétera, etcétera. Ed Wood también. Ed Wood también. Aunque Yo bueno, creo que fue probablemente Ed Wood, esa persona a lo mejor era así también. Claro. Yo creo que es uno de sus grandes referentes, ¿no? Sí. Y pues, bueno, incluso Bruce Wayne, el Bruce Wayne de Tim Burton, Sí. es un Bruce Wayne bastante más aislado, creo, que los otros dos Bruce Wayne que conocemos en la gran pantalla. Sí, creo. Yo creo que sí. Y Pee-wee incluso también es un tío raro, que está ahí a lo suyo, a sus cosas, pero... Johnny Depp en Charlie la fábrica de chocolate también, ¿no? Podemos decir. También. Sí, si nos ponemos ahí, pues... Eso, como decía, que a él lo llaman loner muchas veces. Yo el otro día vi un documental que hablaba sobre él y dicen, Tim Burton era un loner, casi no se podía trabajar con él, siempre quiere estar solo y no se adapta bien a la sociedad y todo esto. Y, o sea, prácticamente un lobo solitario, una cosa así. Incluso, por ejemplo, se me viene a la cabeza que hasta en la película de Beetlejuice, o Beetlejuice, depende cómo lo digamos, que en la que se mueren Alec Baldwin y su esposa, ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, pero sé que es famosa también, pero no me acuerdo ahora. Es Gina Davis. Sí, Gina Davis. Pues incluso ellos mismos, aunque parece una película que no va sobre este tema de la inadaptación, son dos personas que no se adaptan a estar muertos. Están completamente fuera de contexto, no saben qué está pasando, o sea, son incapaces de seguir las normas de ese mundo. Sí. Y luego, pues Tim Burton es una persona pues que leía muchos cómics cuando era joven, que visionaba muchísimas películas oscuras, entre comillas, y por ejemplo el terror gótico le va a influenciar muchísimo, propio de la Hammer, por ejemplo,
Y los escenarios así medio británicos, lúgubres, oscuros, con niebla, con lluvia y todo este tema, pues son escenarios que le van a llamar mucho la atención y le van a gustar mucho. Por ejemplo, hay una cosa en Estados Unidos que tiene, o sea, Estados Unidos tiene de todo. Es enorme, es vastísimo. Pero no tiene esa oscuridad que podrían tener las Islas Británicas. No tiene esa niebla, esa cantidad de lluvia, no tiene ese halo de misterio, entre comillas, podríamos decir. Y pues va a usar el recurso de castillos abandonados, grutas abandonadas, cementerios. Se me viene a la mente el castillo o el palacio donde vive Eduardo Manos Tijeras. Sí. O sea, solo ves eso y no ves el resto de la película y dices, ¿qué estamos? ¿Ante una película del 58, del 59, de la Hammer? ¿O qué estamos viendo? O sea, lo clavado. Lo Drácula de clavado. Christopher Lee, Sí. por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, pues ruinas constantemente. Tiene alguna película en blanco y negro, como la de Ed Wood. Y aunque no sean en blanco y negro, son muy oscuras. Frankenweenie, la nueva. Puede que sea en también, blanco ¿no? y negro. Ahora no me acuerdo. Me acuerdo, pero creo que sí. Puede que sí, sí. Y también está muy influenciado por el impresionismo alemán. Impresionismo, sí, sí. Las sombras es algo que en cierta medida le obsesiona. Le obsesiona también lo oscuro, hablar a través de la sombra, el movimiento de las mismas, el propio blanco y negro. Muchas veces que se ven así figuras como en forma de pico, que se reflejan. En sus películas hay muchas figuras así en forma triangular y una forma muy, muy apuntada, muy... Y eso es, bueno, eso tiene un poco que beber de esa influencia. Y hay una cosa curiosa, que en los 90, que ya no sé si lo hablamos el otro día, que se hacen muchas películas en blanco y negro. En otros años como que se quería escapar de eso, pero en los 90 hay muchísimas películas en blanco y negro. Sí, hay una mirada para atrás también. Sí, en determinado punto de la historia siempre se vuelve a mirar para atrás lo que... Es un poco la retrospectiva de volver al cine de los años 50, 60, que había triunfado tanto, ¿no? Pues por eso crear una imaginación en el espectador de esa manera, digamos, ¿no? Sí, bueno, y también el tema del cine independiente. Yo me acuerdo, por ejemplo, la peli de Clerks de Kevin Smith. Que es más barato por lo que sea, pues También. hacer pelis en blanco y negro, y entonces si te estás en También, sí. Buena película es. blanco y negro y grabas lo que sea. Sí, sí, total. Y seguimos por ahí. Los personajes, ¿qué podemos decir de los personajes? Pues son como Phantom, ¿no? Sí, Son básicamente. bizarros, son pintorescos, son llamativos, están fuera de lo normal. Es broma, Phantom, estamos de broma, no te enfades. Pero son llamativos hasta decir basta, es decir, si quisiera ser llamativo, ni aposta podría ser tan llamativo como estos personajes. Es algo que es tan exagerado que no puede ser consciente. Y si se nos permite, pues vamos a decir que son raros, inadaptados, como dije antes. Pero la cosa aquí curiosa es que la mayoría de ellos tienen un fondo muy bueno, tienen muy buenas intenciones, quieren hacer... No tienen malicia, solo quieren vivir felices y relacionarse con los demás, y tienen siempre bondad en su interior. Es interesante eso que dices, porque yo creo que hay una gran parte de personajes de Tim Burton. Yo creo que hasta cierto punto su personalidad tiene un poco como esa inocencia infantil, ¿no? Y guarda como cierta fascinación hacia todos los elementos que habitan en la película, incluso el propio sentido de la maravilla que tienen. Sí. Yo creo que en ese sentido es interesante. Sí. Sí. Y el problema es que estos personajes al final responden muchas veces negativamente, porque los llevan al límite, los empujan hasta unas situaciones en las que tienen que actuar agresivamente, no pueden hacer otra cosa. Sí, es que yo creo que el elemento gótico en Tim Burton tiene mucho que ver con la relación que tiene con la muerte, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, yo que sé, en películas como La novia cadáver, ¿no? Lo vemos en películas como Big Fish, sobre todo Big Fish, que yo creo que esa película conviene profundizar también sobre esto más tarde. Y Eduardo Manos Tijeras. Beetlejuice, antes hablábamos Beetlejuice, bueno, el tema de la muerte es esas la película. Personas que no están cómodas dentro de lo que es el estado que les ha tocado vivir, la muerte y todo este tema. Batman también es un personaje muy influenciado por la muerte de sus padres. El propio Ed Wood en determinado momento de la película.
Sí, es interesante, ¿no? Desde ese aspecto. Yo creo que engarza un poco con lo que dices tú, de que se los conduce a situaciones desagradables en ese Sí, aspecto. bueno, y como eso, se les señala, se les persigue, se los deja a un lado, etcétera. O sea, yo creo que por una parte tiene un mensaje deprimente y por otra tiene un mensaje de esperanza. Y hay algo que me llama la atención, que sus películas suelen tener finales felices, pero agridulces. Porque la felicidad a la que se llega, que se consigue, es a través de pues dejar algo de lado, es decir, renunciar a algo muy importante en tu vida, como aceptar que nunca lo vas a poder tener e irte a vivir a hacer otra cosa, como en el caso de Ordado Manos Tijeras, que tampoco vamos a decir lo que pasa al final. Pero es un poco eso, acepto mi circunstancia, Sí. me voy a mi castillo y estoy ahí haciendo mis cosas. Y dentro de lo que cabe puedo vivir felizmente o por lo menos no Sí. infelizmente. Sí, como integrarse un poco en el mundo adulto, lo que hablábamos antes, que Sí, pasamos de lo sí, infantil, aceptamos cómo es el mundo y seguimos para adelante. Cuando sí, sabemos que sí. no podemos cumplir nuestros deseos hasta cierto punto. Sí, bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego yo quería mencionar, porque no lo has visto, que Tim Burton también en sus películas suele tener, o por lo menos me parece a mí, dar una cara amable del terror, porque si tú te fijas, yo qué sé, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, todo ese tipo de películas, te presentan elementos que puestos en cualquier otro tipo de película a lo mejor te darían miedo o terror, y sin embargo en sus películas los presenta muchas veces como una cosa amable. O sea, Jack Skeleton es un esqueleto andante y en el fondo Sí, tiene gran corazón, quiero decirte. O sea, es curioso sacar amable del terror. sí, es cierto, es cierto. Y bueno, eso que acabamos de decir, que tiene ese final agridulce, menos, finales felices menos en El planeta de los simios, que creo que es Buah, una película es con que un final catastrófico. ese final, pero es un troleo, a ver, o Sí, pero sea, bueno, es el yo peor nunca lo final. llegué a entender. O sea, estamos hablando de los multiversos ahora en el UCM, Marvel y todo Sí, esto, yo no llegué a entender realmente cuál es la dinámica de. Que a ver, que esa película a mí me parece que está bien, o sea, creo que se le metió mucha caña a lo largo de la historia, no sé qué opináis vosotros del planeta de los simios, a pero mí yo me creo que, encanta, joder, Está bien. Claro, está pero bien la película. Lo que pasa es que igual le pasa un poco como a Interestelar, que hay que entender también de, no de física cuántica, pero bueno, es que es eso. yo le veo dos problemas. Quería hablar de ellos luego, pero bueno, voy a hablar ahora. Pero bueno, también hay que ver las intenciones del director. A lo mejor el director no quería hacer una adaptación fiel a la novela y quería hacer una adaptación libre, entonces ya no sería un problema. Pero si quisieras hacer una adaptación fiel, como creo que se hizo en la primera película, en la del 67, no sé de qué año es, que a mí es la que más me gusta, sí, la buenísimo. segunda me parece malísima, me parece un insulto al... La del regreso al planeta de los simios. La de los... estos que tienen una bomba, que es su dios y esta Buah, a cosa. mí me flipa esa Pues a película, la mí... vi yo creo que la vi más veces que La tercera me que gusta, la la película. cuarta me gusta y la quinta también, pero la segunda no. Sí. La tercera. Bueno, la segunda es muy deprimente. Bueno, eso sí, Yo la vi de pequeño y me quedé muy eso sí, impactado por cómo terminaba. eso es Porque es verdad. algo que no te Eh, esperas, claro. sí. ¿Cuál Es es la de la curioso. revolución de los monos? La... ¿Cuál es la de la revolución de los monos? La Esa La creo que es rebelión de los la simios. cuarta, Es me parece. la cuarta, la cuarta. Esa está muy bien. mucho. Y además, Tiene una curiosamente, lectura marxista, ¿eh? yo me he puesto Sí. al lado de los monos, curiosamente. Yo también. La quinta está bien porque te explica un poco cómo se va creando la cultura de los simios y los mitos y todo. Y hace un Sí. poco una alegoría a lo que haríamos los seres humanos, ¿no? Y al final ellos, después de todo esto, incurren en los mismos errores que nosotros incurrimos como civilización. Incluso Totalmente. ellos esclavizan a los humanos, los hacen sus mascotas y vuelve el círculo a lo mismo. Claro, claro. Es curioso también, porque de esa saga, de esas dos películas que se hicieron con el personaje de César, yo creo que parte un poco lo que es la nueva trilogía, esta que dirigió Matt Sí, Reeves, que la segunda y la está tercera. bastante bien. Sí, recuperan un poco ese personaje y tal. Está Sí. interesante. Son un poco largas las nuevas, pero está bien. Mm. Sí, Y lo sí. que quería decir de Barton es que ahí en esa película tiene dos problemas, si es que, como decía, si es que quiere hacer una adaptación fiel a la novela. Uno es que los humanos que están esclavizados hablan, y en la Sí, novela nunca hablan, los humanos no pueden hablar. Perdieron la capacidad del habla, porque fueron sometidos por los simios y acabaron por perder la capacidad de hablar.
Y otra que el nombre del fundador de la civilización de los simios, en su película se llama Sheamus, pero en realidad es César o César. Sí, claro. No sé por qué le cambió el nombre. No, igual tendría algún motivo. Es que ¿no? yo creo que es como una película que va por su camino, coge elementos, yo creo que más que de la novela, de la propia película de Charlton Heston. Pero bueno, por el resto de la película está bastante bien. Y tiene un maquillaje fantástico, con los actores que pasaban 7 horas o 6 horas maquillándose cada jornada. Eso sí que son condiciones laborales duras, ¿eh? Sí. Esa película tiene una escena que censuraron, que era en la que el personaje, el humano de Mark Wahlberg, se acostaba con el personaje de Helena Bonham Carter, que era una mona, y creo que los productores le dijeron a Tim Burton, no, esto no lo podemos poner en el cine, que los niños van a sacar conclusiones equivocadas. Hombre, sí, es un poco... Pero ya si pasa eso, la tendrías que poner ya para mayor de 18. Quizás sin eso no. No creo, es decir... Bueno, a ver, ¿sabes? No sé, pero bueno, dicho así es una escena un poco... Bueno, un poco rara. No creo que se viera el coito en sí. No, hombre, ya, supongo. Pero yo qué sé, casi se podía hacer insinuaciones de otra cosa, ¿no? De zoofilia o algo así. Y estéticamente, por ejemplo, la película tiene muchos toques de Burton. Es muy oscura, también. Pero no dirías tampoco que es una película... Es decir, si la ves sin saber quién es el director, no dirías esta película es de Burton. Eso es lo que me pasó a mí. Yo, esa película, al principio no sabía de quién era. Pero después digo, esto es de Tim Burton. Pero tampoco, ¿sabes? Asociaría que sería de Tim Burton, sin haberlo visto. Claro, porque es no es una película que tenga los rasgos marcados de Tim Burton. Sí, pero, por ejemplo, ves Batman, la 2, Batman Returns, creo que es, y dices, esto es de Tim Burton y... Sleepy Hollow, todas Batman, haz cuenta. La segunda de Batman es que es... O sea, la escenografía es brutal, los decorados... Sí. Dices, esto es Burton, esto es Burton. Y el pingüino, solo verlo, dices... Está mal rollo. Burton. Sí. Y bueno, y Michelle Pfeiffer y... Sí. Me gusta mucho de esa película y pasa en otras pelis de Burton, porque tienes ahí al pingüino, tienes ahí a Catwoman y el verdadero villano es un señor normal. Quiero decir, es el verdadero monstruo de la película, el señor ese que era el alcalde, ¿no? Christopher Walken era. Christopher Walken. Sí, Christopher Walken. Con el pelo todo blanco. Muy amigo de Tim Burton, que también sale en Sleepy Hollow. Por cierto, ahora que vi el otro día la de Miss Peregrine, o como se llama esta película, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Pues cuando sale Samuel L. Jackson con esos pelos blancos y esos ojos así, a mí me genera un poco de reminiscencia este personaje de Christopher Walken. Porque sale con esos ojos claros y el pelo todo blanco, como Christopher Walken en la película de Batman. Es un tío que da mal rollo, y más si lo maquillas así bien, hostia. Es un personaje perfecto para Tim Burton, desde luego. Sí. Y más en Sleepy Hollow, los que la vieron saben dónde sale ahí. Cierto. Sí. No hace un papel muy grande, pero sí. Pero importante. Sí, claro, importante. Y seguimos hablando de esos finales, que, como decía, una parte de esperanza, de que uno al final puede, como entre comillas, adaptarse a lo que le toca vivir y renunciar a lo que tiene que renunciar. Y el otro, pues eso, deprimente. Pues el de esperanza, por ejemplo, en el caso de Jack, pues él tiene que renunciar a la Navidad para, entre comillas, ser feliz, por decirlo de alguna manera. Sí, es curioso, ¿no? Porque al final creo que Pesadilla antes de Navidad no está dirigida por Tim Burton. Está lo vi antes, está dirigida por... No me acuerdo el nombre. Él es productor y fue el que escribió el guión, pero no es el director. Sí. No, pero siempre se ha considerado como que era una película de Tim Burton y ha quedado la historia como una película de Tim Burton. Y la gente se suele olvidar, es curioso, ¿no? Y luego otras películas suyas, nadie lo tiene en la cabeza. Claro. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas... En su momento tuvo mucha repercusión, pero hoy en día es una película de la que se habla muy poco. Yo esta no la vi, ¿eh? A mí me gustó bastante. Lo que pasa es que, claro, hay una cosa, yo le veo una pega, porque la película, bueno, hay varias historias de Alicia en el País de las Maravillas. Está Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Y esta peli es más Alicia a través del espejo, en mi opinión.
que Alicia en el País de las Maravillas. Pero dicho eso, a mí la película me gustó bastante y además, si has visto a lo mejor de niño la peli de Disney y tal, puede ser perfectamente una continuación de esta de Alicia más adulta, y si no la has visto funciona perfectamente también. A mí me gustó bastante, la verdad, me pareció una película bastante interesante. Pues habrá que apuntar y verla. Y... Hicieron secuela, creo que precisamente la secuela sale Alicia a través del espejo, pero ya no la dirige pero ya no es de él, Tim Burton. Vale. Ah, pues no sabía, ¿eh? La produce Tim Burton, sí, es del 2016. Sí, pero esa no me gustó ya tanto, ¿ves? La de Tim Burton me gustó bastante, pero esa no está mal, pero ya es un poco, no sé, como que aprovechar... Sí, el tirón, sí. Sí. Bueno, pues podemos seguir entonces. A ver, vamos a seguir con más películas. ¿Cuál queréis poner de primera? ¿De cuál podemos hablar en primera instancia? No sé. A mí me gusta mucho la de Big Fish. Yo esa tampoco la vi. Oh, pues es creo muy que bonita. vi la de... ¿Visteis algunos? Yo creo que vi la de Big Eyes, pero no la de Big Fish. Sí, Big Eyes es la de los pintores, que era... O al revés, no me acuerdo. Hay una que es un abuelo que le cuenta cosas a su nieto. Esa es Big Fish. Esa es Big Fish. Que no sabe realmente si son verdad o mentira. Que me recuerda un poco a la de Miss Peregrine también. Sí, es un poco... Se encuadra lo que es en el realismo mágico, ¿no? Sí, porque sí. Ves una sucesión de flashbacks. Y claro, yo creo que tiene un mensaje muy bonito al final. Cuando... Bueno, a ver, estaríamos en terreno spoiler, pero... No sé, digamos que dignifica un poco la narración como una forma de darle esperanza a los pueblos. También la faceta creadora de los autores, ¿no? De cómo se inspiran en ciertos personajes para crear otros personajes luego diferentes en la ficción. No, yo creo que es una película muy completa y, joder, que tiene un mensaje espectacular. Y sobre todo que engarza con lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de la muerte, ¿no? De cómo afrontar la muerte, de cómo se desarrolla la muerte en toda la filmografía de Woody Allen, hostia. Bueno, también, Woody Allen también. Woody Allen, claro, pero Woody Allen Woody Allen mejor no empezamos, si no me callo. Sí, pero yo qué sé, está en todos, o sea, incluso en Frankenweenie, ¿no? Que es la historia de... Sí, es el perro resucitado, ¿no? Exactamente, sí. Y la novia cadáver, es que hay una escena en La novia cadáver que básicamente yo creo que representa toda su filmografía, que es cuando le pone el anillo a la novia, ¿no? Digamos que ahí empieza a desarrollarse toda la trama. Pero sí, yo si tuviera que escoger 3 películas fundamentales diría esta, Big Fish, luego diría Ed Wood y quizá puede que Charlie la fábrica de chocolate, no a nivel estético, pero sí el fondo que tiene de la historia, ¿no? Hablabas antes del inadaptado, tú, que era un chaval inadaptado, de cómo tenía que renunciar a según qué cosas para poder salir adelante, no sé. Sí. Yo creo que es un resumen. Puede que sean las 3 en las que más se vea esas características del personaje que dijimos. Eso sí, posiblemente. Por ejemplo, a ver, a mí Beetlejuice, por ejemplo, me encanta. Buenísimo. Y me parece que es... Bueno, los monstruos que salen y todas las figuras, la ambientación y tal, son prácticamente Barton, o sea... Pero es un toque diferente, es un terror... Bueno, no es terror, obviamente, es una comedia... Comedia-terror. Con ambientación terrorífica, también, pero... Sí, pero más comedia, yo diría. Es muy comedia, no es esa película... Porque normalmente Barton introduce mucha depresión en sus películas, muchísima tristeza. En esta se toma todo muy a la ligera, pero bueno, el mensaje en el fondo tampoco es demasiado esperanzador. Que al final hasta en la muerte hay estafadores. Y luego el personaje de Beetlejuice a mí es que me parte de risa. Me recuerda muchísimo a Saul Goodman, de Better Call Saul. Sí. Pero muchísimo. Veo el anuncio y veo el de Saul y es que me parecen iguales. Sí. Y esa capacidad de engañar a cualquiera a través de la palabra, o sea, de decir lo que sea y hacer que lo deformes de cualquier manera para convencer al que tienes enfrente. ¿Cómo era? Beetlejuice era el exorcista de vivos, ¿no? O algo así, bioexorcista. Sí, era un tío que resolvía problemas, un poco como el señor
como el señor Lobo, ¿no? Que venía la señora esta, Alec Baldwin, y bueno, Gina Davis y Alec Baldwin, a pedirle que les hiciera un favor, ¿no? Que quería asustar a Winona Ryder o algo así. Sí, para quedarse ellos en casa solos. Sí. Interesante, muy interesante. Sí. Luego, claro, los monstruos es que esos gusanos enormes, los langostinos... En slow motion, que hay algunos que están en maravilloso slow motion. Hechos a mano, sí, es verdad. Me recuerda cuando se convierte en una serpiente gigante. ¿Cómo se llamaba este formato? No me acuerdo del nombre, pero sé a lo que te refieres, pero no me acuerdo ahora exactamente. Play motion o algo así. No, stop motion. Stop motion. Ahí está. No, sí, son geniales. Luego esos muñecos los va a hacer en... Bueno, lo de Pesadilla antes de Navidad es una barbaridad, lo que hacen con todos los muñecos. Y creo que los van moviendo fotograma a fotograma, una cosa así. O sea, es una salvajada. Claro. Creo que 10 segundos al día o algo así. Porque como son muñecos, pues tú lo que haces básicamente es... les haces una foto. Ahora... mueves un poquito lo que tengas que mover, le haces otra foto y así los 24 fotogramas. Es una barbaridad. A lo mejor para 70 minutos tardas un año entero porque tienes que hacer una foto de cada... O sea, si yo hago así con el brazo, por ejemplo, o hago así, pues eso es a lo mejor 2 semanas. Sí. Y cuando hay muchos elementos en pantalla, animar todo eso, la coordinación, eso es un trabajo de artesanía y un trabajo artístico absolutamente... Sí, de artesanía, descomunal. Sí. Esa es una... Bueno, yo vi el making of, o como se llama esto, explicaban todo tal y es que era una auténtica barbaridad. Luego la música le da un giro con Beetlejuice también. Perdón, con Pesadilla antes de Navidad, porque Beetlejuice tiene una música muy alegre, muy coñera, muy... Me recuerdo esta canción de La Banana, no sé cómo se llama. Son canciones muy alegres, muy ligeras, pero en Pesadilla antes de Navidad, aparte de que hay muchísimas canciones, creo que ella trabaja con Danny Elfman o algo así. Sí, porque ella trabajaba desde Batman, que es del 89 o del 90, no me acuerdo. Sí, en Batman trabajan también con esto. Y Night Before, o sea, Pesadilla antes de Navidad creo que es del 93 o así. Entonces creo que ella trabaja con él. Pero ya son canciones mucho más oscuras, ya tienen otro toque. Bueno, y Batman, por ejemplo, la banda sonora de Batman, a mí es la que más me gusta de todas las películas de Batman que se han hecho. Me parece... Es muy buena, está compuesta por Prince, creo que era, me parece, ¿no? No, esa es la de... La banda sonora de la película, la de la introducción y todo esto, es de Danny Elfman, pero la de... Cuando entra en el museo el Joker... Con todo el colorido y empieza a hacer el tonto, esa sí que es de Prince, que es la de Party Man, o no sé cómo se llama. Pero también hay otra que es Batman. O sea, me refiero esa a es la de Bad Boy o algo así. Sí. También de Prince. Es mítico, además, fíjate si sería mítico que para la serie de Batman de animación de los 90, está considerada la mejor serie de animación de superhéroes de la historia, pues... La canción, el tema era el mismo de Tim Burton de Batman, porque de hecho mucha gente, si escuchamos esa, aunque sea solo el principio de ese tema, ya piensas en Batman. Sí, justo estaba mirando eso ahora para ver si era la misma, sí. Porque recuerdo la intro cuando era pequeña, que era espectacular. Que veías a Batman ahí en la azotea, grandecido como una figura heroica. Una pasada esa serie. Y de hecho de esa serie nació el personaje de Harley Quinn, no sé si... de la serie de los 90, dices. Sí, Harley Quinn no nació de los cómics, nació de la serie de animación de Batman de los 90. Pues no sabía. Increíble. Y bueno, luego también pues ya pasó a Batman de salto. Salió de la serie. Ya sin daros cuenta ya pasé a Batman, para que hable Phantom un poco. Luego la ambientación a mí me parece espectacular, o sea, lo súper sombrío que es, lo oscuro que es todo, la ciudad de Gotham a mí me parece que está ambientada genialmente, que creo que en esta última película que se hizo de Batman se vuelve un poco a la forma que tuvo Burton de ambientar la ciudad. Porque en las del 2000 y pocos, no digo que esté mal, pero es mucho más una ciudad normal.
Sí. Parece Nueva York, sin más. Sí, había gente que la comparaba con Chicago por todo el tema de Al Capone y como era más un rollo mafioso, sobre todo la segunda parte. Sí, quizás sea una Pero mezcla sí. entre Nueva York y Chicago. Sí. Pero de todas formas, a la última aún le falta bastante para ser tipo Tim Burton, porque si te fijas, están mucho más cuidados los elementos todos que hay en pantalla, las de Tim Burton, que en esta última, que esta última está muy bien, pero no es lo mismo así. Y no llega a tener esa Además, oscuridad. a ver, tampoco es que yo no veo la Gotham de Tim Burton como una Gotham súper realista, ¿no? Tampoco No, es la no. Gotham de Joel Schumacher. Claro que no. Claro, Yo esto creo que hay un acercamiento más al realismo sucio Sí. en esta última, y la de Tim Burton pues es un rollo más de Tim Burton, ¿no? Sí, yo no digo que Sí, sea realista, yo digo que es Mm. más oscura, pero a la vez de ser más oscura, es como más graciosa también. No solo es oscura, es Sí, también chistosa. Porque ves a los Sí. comentarios, o sea, los comentarios, ves a los personajes que salen, todos pintados con sus cosas, y los ves y dices, esto es muy oscuro, está todo ahí en sombras y tal, están en los bajos fondos y todo lo que quieras, pero son personajes de chiste, y son personajes excéntricos hasta, pero a cualquiera que te encuentres. sí, sí, sí. Cualquier Quiero personaje recordar, en la calle de Barton que te encuentres en Batman, por mindundi que sea, es un personaje así, excéntrico hasta la médula. sí. Hay una escena muy mítica y absurda. Batman vuelve, que es la de los pingüinos que le tiran los misiles a Batman en el... Eso no lo ves tú normalmente en el cine ni en otra peli de Batman. Eso es puro Tim Burton. Eso es brutal, esa escena es increíble. Sí, sí. Sí, sí. También a quién se le ocurre poner unos pingüinos a pelear. Y bueno, luego lo de la muerte del pingüino en la de Batman Vuelve, en la de Batman Returns, es que eso es increíble. O sea, es tan absurdo como triste. O sea, Sí. Bueno, y cuando acosan a tiros a la Catwoman, creo que fue el pingüino. No, creo que fue que... Bueno, estamos en sí, territorio spoiler sí, ya. bueno, pero Pero ya llega un sabes. momento de la peli donde la tía va contando las vidas que le quedan, ¿no? Mm. Es interesante, sí, sí. Luego, ¿qué hay más por ahí? Bueno, luego tenemos La joya de la corona, la película favorita de Phantom. ¿Sabéis cuál es, ¿Cuál? no? Sleepy Sleepy Hollow, Hollow. no. Sí. No. Ah, bueno, esa Bueno, no. también, sí. Sí. Eduardo Dilo, Manos dilo. Tijeras. Pues está muy bien, sí. Es una Pasa que a película mí, es tristísima. lo que te comentaba antes, que me gustaba más de niño que de pequeño, o sea, de niño que de mayor, quiero decir. Eso suele Pero- pasar. y, hombre, yo qué sé, es que para mí es una película que es triste. O sea, tiene esos toques que no sé, que no está para ver en estos tiempos igual, quiero decir. No, sí, No es sé qué súper, opinas. es deprimente. O sea, a mí me da muchísima pena el personaje. Sí. Yo la volví a ver hace poco porque la había visto hace muchísimo y a trozos. Mm, Y realmente sí, es que mm. le hacen de todo al pobre. Ya no tiene suficiente con lo horrible que es por fuera, que le hacen absolutamente de todo. Incluso al principio, El papel de Johnny Depp está muy bien hecho, también hay que sí. decirlo ahí. Sí. Además es difícil Luego porque casi pronuncia, no creo que habla. pronunciaba 80 palabras o algo así en toda la película, o ni eso, me parece que iba a pronunciar. Eso lo hace más difícil todavía. Y luego es que es una crítica tremenda a lo que es la sociedad americana en esa época y también en los años 50 y 60. Bueno, Pues te fijas americana ahí los y coches. Sí, también, no claro. americana. Y hay A mí una me llama cosa, mucho la atención una escena que aparece al principio, que es que todo el mundo va a trabajar y hace lo mismo a la misma hora. ¿Te das cuenta? Ahí. sí, Es muy sí. curioso eso. El barrio me recuerda a mí muchísimo a la zona donde se produce el show de Truman. Mm. Ujú. La zona donde vive la gente, el barrio residencial. Y luego ahí me parece que hay una cosa curiosa con la que juega muy bien Barton, que es que la zona en donde vive Eduardo Manos Tijeras y él mismo son completamente oscuros, están destruidos, derruidos, o sea, Sí. tienen un aspecto horrible. Y luego la zona en donde vive la gente normal, entre comillas, todo lo contrario, todo luces, todo color, todo el césped, todo bonito, todo muy bonito. Mm. Pero luego como que eso es lo contrario a lo que cada uno tiene dentro, porque uno se da cuenta de que Eduardo Manos Tijeras por dentro
es lo que es el barrio residencial, es decir, brillante, luz, color, bondad, todo lo que quieras. Y la gente que vive en el barrio de las luces, por decirlo de alguna manera, es lo mismo que el castillo derruido en el que vive Eduardo Manos Tijeras. O sea, por dentro tienen una imagen brillante, pero por fuera están podridos. Yo también creo que reina un poco la revés. hipocresía. La hipocresía Sí. está muy presente en toda Sí, la sí. película, desde luego. Y la evolución del personaje, como primero lo quieren mucho y después acaban pues hasta la policía persiguiéndolo, básicamente. El policía es una cosa ahí un poco rara. Yo creo que le tenía algo de aprecio o algo así. Sí, parece, sí. ¿Veis algún vínculo con la novela de Frankenstein o con la historia de Frankenstein? Sí, alguno no. Eso es algo que se va repitiendo también varias veces en la historia de... Bueno, la filmografía de Tim Burton. Es completamente. O sea, yo hay escenas que parecen sacadas de la película de los años 30, de Frankenstein, la primera que se hizo. La de... Cuando lo persiguen. Boris Karloff. ¿La de? Boris Karloff. Sí. Cuando lo persiguen hasta el castillo es que dices... Le faltan las antorchas en la mano. El castillo, es que es una pasada el castillo. Aparte te lo va enseñando desde el jardín hasta arriba. Buah, es impresionante eso. Sí. Las esculturas también que hacía el tío, también, hostia. Y si os fijáis, al final, cuando pasa lo que pasa, y él está viviendo allí, como que el entorno del castillo cobra un color diferente, es mucho más colorido. Se ve el jardín, las flores, las figuras esas de hielo. No sé si os fijaste. Sí. Y también quería, ahora que estaba pensando, que él mete a Vincent Price al principio, un cameo básicamente muy rápido y tal, y luego también en Sleepy Hollow, hablando también de la otra película, meten a Christopher Lee también en una escena. Las dos películas hay igual algo de relación por meter a estos dos actores que siempre actuaron prácticamente juntos en toda la filmografía. Por lo que le gusta. En el Drácula prácticamente. Sí, yo creo que eso lo hace porque Tim Burton es un fan del terror clásico en blanco y negro, también de la Hammer. Es que los dos prácticamente deben de actuar lo mismo las dos películas, unos minutos, una escena como mucho. No, bueno, en la de Hollow en la de Eduardo Manos Tijeras aún sale bastante. Sí. Bueno, bastante. Bueno, aún sale unos 10 minutos en total, a lo mejor. Salen 3 o 4 escenas. Hace mucha gracia la correlación entre los dos actores que salgan así, los dos. Me hace gracia cómo le explica las normas del decoro con el libro. El té se toma con la mano tal, la servilleta tiene que estar plegada y el otro está con una cara así. Dice, aburrido, vamos a leer poesía, ¿ves? Intentando insertarlo en la sociedad. Sí. Y por ejemplo, en esas escenas que él recuerda con su padre, podemos decir que es su padre prácticamente. Sí, si decimos que Víctor Frankenstein es el padre de la criatura, pues él también. Sí, por supuesto. Pues también son más luminosas que la vida normal que él tiene en el castillo. O sea, con eso juega muy bien Burton, no se le escapa, ¿eh? Con esos colores juega bastante bien. Interesante, sí. Yo creo que fue el primer papel que lanzó así a Johnny Depp a la fama, desde luego. En plan, tenía otros antes, pero esa película fue la que lo consagró, digamos, así un poco ya en el cine. Hombre. Y aquí fue muy buena acogida en España, desde luego, la película. Tuvo buena acogida. No, es una película que tiene un mensaje fuerte. Pero bueno, es muy triste, la verdad. Es triste, sí. Y por eso digo que me produce depresión verla, porque va evolucionando de una manera hasta la música y todo, que dices, tu madre mía. Y aparte yo de pequeño es que la veía 500 veces esa película, no me cansaba de verla, tío. Pero ahora no, tío, la tengo ahí comprada, la vi 2 veces y ya la volveré a ver más adelante. La música es genial, porque te crea una ambientación. Pero también es algo depresiva la música. Sí, claro, es lo que él quiere, Y por ejemplo, antes hablábamos de Frankenstein. En el caso de Eduardo Manos Tijeras, le veo una diferencia fundamental con Frankenstein, que igual es un sello distintivo de Burton, que es que, aunque le va todo mal, él no es colérico, no tiene ira como tenía la criatura de Frankenstein, que quiere matar a su padre y quiere matar a toda la gente que lo rodea. Él como que prefiere escaparse. Sí, pero también piensa, yo no sé si será por eso, que a diferencia de a Frankenstein, que su padre no le quería, a Eduardo Manos Tijeras su padre sí le quería. Eso es cierto. Pues también, sí. Seguro que tiene ahí un vínculo eso, seguro. Pero sí que es muy parecido. En las relaciones en la infancia, ¿no?
Sí, sí. Es muy inocente Johnny Depp en esa película, la actuación. Sí. Lo que decíamos antes, ¿no? O sea, parece un niño. Claro, es un lo niño. que comentábamos antes de... Yo creo que bueno, es que tampoco habla ni nada, pero es que no hace falta hablar en este papel. Para mí es de los mejores papeles de Johnny Depp. Así, yo creo que es el más complicado, sí. porque aunque no hables, tienes que estar allí y tienes que hacer unos gestos y unas expresiones que no son fáciles. Sí. Me hace gracia pero el maquillaje, aparte, el maquillaje es brutal de esta película. Sí. Cómo lo ponen a él, tío. Joder. La escena en la que... Un Oscar o algo así. Creo que ganó un Oscar o una nominación, debió de ser, o incluso un Oscar. La escena en la que... Nominada al Oscar. Sí. La escena en la que está siendo entrevistado en la tele y cuando revienta el foco ese o sea, para mí es la más graciosa de la película. Porque está así todo tranquilo y revienta y hace ¡ah! Y se cae al suelo. Hay aquí una escena un poco erótica también en la película, sí. No sé si os dais cuenta. Ya sabía que le iba a mencionar, el limón es eso. Pues sí. Ya estaba preparado. Te das cuenta de cuál es, ¿no? La escena esa. No es erótica, pero yo qué sé. Que se ve ahí un sujetador ahí, pero... Sí, es con la peluquera esta. Sí, que creo que también salen otras películas de Tim Burton. Me suena mucho su cara ahora, pero no caigo. Típica señora que hacía dama de casa así roñosa, la verdad. En estas películas de la época. Sí. Pero esa escena me queda un poco fuera de la película. Sí, la verdad es que podría haberla quitado, que está un poco fuera de contexto, porque la película como que se muestra más inocente y demás, y de repente te aparece eso. Y llama un poco la atención, pero bueno, sin más, tampoco es nada. No. Pero llama un poco la atención que introduzca esa escena, no sé bien por qué. Igual era relleno. No la recuerdo. Igual era porque a la gente le gusta ver esas cosas. Bueno, claro. Eso siempre, ¿no? Mira el slasher. Bueno, el slasher con cuchillas por ahí. Las películas, en su liga. Y bueno, podemos pasar ¿a qué podemos pasar? No sé, ¿visteis Mars Attacks algunos? Mars Attacks, claro. Bueno, esa es la crítica total. Es curioso, ¿no? Porque Mars Attacks es la película que estrena después de Ed Wood. Y la obra magna, por así decir, de Ed Wood, el director de cine, fue una película llamada Plan 9 del espacio exterior, que trata sobre una invasión alienígena, tal. Y yo creo que aquí le da un poco la réplica, ¿no? En modo de sátira. Y a mí me hace mucha gracia Mars Attacks porque se estrenó el mismo año que Independence Day. Iban un poco las dos películas no se parecen en nada. ¿Se estrenó después? Van un poco de lo mismo. ¿Se estrenó después o antes? No, son las dos del 96. Sí, pero ¿en qué mes? Porque igual una fue una respuesta a la otra. Eso hay que mirarlo, no sé bien. Pero en un año esto tiene que estar planificado. Es una parodia de la serie B también, hay que decirlo, Mars Attack en parte. ¿Una parodia, una parodia o una oda a la serie B? Bueno, y a Wells también, ¿no? Sí. También la película esta de la Guerra de los Mundos. Porque sí, porque los platillos son los mismos prácticamente. Sí, y la resolución que tienen no es que sea exactamente la misma, pero juega un poco en esa onda, ¿no? El periódico, hay una escena donde se muestra un periódico y ahí sí que parece de Orson Welles, donde sale el platillo. Pero a mí lo que me llama la atención de esta película es que tiene un reparto de superestrellas de Hollywood, tío. Es brutal. Mira, Jack Nicholson, 10 o 20. Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Rob Steiger, Jack Black. Bueno, que de hecho el personaje de Jack Black me recuerda un poco al personaje este de la película No mires arriba, ¿cómo se llama? Ron Perlman. No, es el hipotético héroe que va a salvarnos a todos y bueno. Ese es el que parece el dueño de Amazon y de... No, es el tío que iba en el cohete, iba en la misión de desviar el cohete. El otro es la mezcla entre el que dices tú, el de Amazon y Tesla. Vale. Es el de Apple y Tesla, sí. O sea, el que iba a enviar el cohete... ¿Te refieres al científico o al responsable? Al tío que mandan al espacio para desviar el cohete. Vale, ya sé. Un héroe. El veterano, sí. El veterano este que... El que hace de Hellboy. Exactamente. Que dicen, tiene que morir porque el mundo necesita un héroe, la narrativa necesita un héroe. Juega un poco el mismo papel aquí, Jack Black, yo creo.
Y yo creo que tiene bastantes paralelismos también. A ver, yo creo que, a diferencia de la película esta, de No mires arriba, yo creo que es una sátira que tira más hacia la comedia. Es decir, No mires arriba es una comedia, o puede considerarse una comedia o no, porque el mundo ya está lo suficientemente desquiciado como para que podamos no considerar eso una comedia, pero yo creo que esta tira mucho hacia el humor, ¿no? Sí, es un poco más la comedia negra. Es un poco más sutil, porque No mires arriba, por ejemplo, los elementos de crítica como lo que los pone encima de la mesa. Sí. Y en esta es más que transcurren las cosas y tú luego haces una lectura de ello. Y vas viendo situaciones absurdas que se producen en la película por culpa del comportamiento de los humanos. Y luego la ingenuidad que muestran... Te digo, es brutal. Eso que ocurre en la película, de cuando hay ese malentendimiento y tal, vale, lo puedes interpretar como que los marcianos venían a lo que venían, quiero decir, a hostilidad y tal. Pero ese malentendimiento cultural, como dice ahí el Jack Nicholson, no, puede producirse algún día. Algún día con ellos y a ver cómo... Es lo más se produce, de hecho, yo creo. Eso da a entender que es un malentendido cultural. Pero bueno, te queda ahí la duda de los marcianos y a lo que venían era... Porque bueno, también... Eso me hace gracia, porque es una también cosa... te digo una cosa, que de recibir a los marcianos, en este caso, con todo el ejército detrás, como recibió la Tierra, ya dice bastante, ¿no? Lo que haríamos aquí ahora mismo. Claro, todos los tanques, todo el ejército allí. Y si no llevas el ejército, igual es peor, porque te machacan ya sin... Ya, bueno, pero ya desatas un poco como qué pasa aquí, ¿no? La hostilidad, ¿sabes? Ya, no está todo ese ejército ahí... A mí esta peli me recuerda también mucho a la serie V. No sé si la de las... Yo la conozco, pero no llegué a ver. Pero que tiene alguna escena que es bastante parecida, ¿no? Cuando, bueno, le dan un golpe a un extraterrestre a una persona y ven que dentro había un extraterrestre, ¿no? Es un poco una escena que copian de V. Y el tema este del recibimiento que le dan a los alienígenas y todo eso, es que es algo que también está en Independence Day. Sí. Y es del mismo año. Sí. Y que la gente piensa que los alienígenas vienen aquí de buen rollo y tal, y al final pues pasa lo que pasa. Pues a mí me resulta muy curioso. Vamos a ver cuándo se estrenó una y cuándo se estrenó la otra. Por ejemplo, en la de Arrival pasa también, que llega la nave esa gigante y todo el ejército como locos. Hay que poner una bomba, hay que reventarlo, hay que tal. Sí. Arrival es buenísima. Y de hecho creo que juega un poco con el rollo de... conflictos culturales, no, conflictos del lenguaje, porque Arrival sobre todo consiste en entender lo que dicen los alienígenas. Claro, es un poco lingüístico aquí el tema. Si os paráis a pensar, por ejemplo, cuando los conquistadores de Europa se iban a Sudamérica o África o donde sea, el lenguaje era una barrera y la cultura era una barrera enorme que prácticamente no, es que se hacía incomprensible comunicarse y entenderse unos con otros. Pues imaginad si llegan unos seres que probablemente viven a años luz de donde vivimos nosotros. La diferencia cultural y lingüística que puede haber entre un pueblo y otro. Sí. Una barbaridad. Eso, y además, como en la peli de Arrival, al final los que aprenden el idioma del otro son los que tienen tecnología inferior y tal, o sea, como pasó en América y en África y en todos estos sitios. Pero yo quería comentar también una cosa de Mars Attack, aparte de que sea una parodia también y todo eso, yo creo que también tiene su parte de homenaje a las pelis de invasiones alienígenas de series de los años. Sí. Eso es totalmente. De hecho, antes hablábamos de Plan 9, del espacio exterior de Ed Wood. Yo creo que tampoco es casualidad que después de rodar Ed Wood, que de hecho el último acto de Ed Wood es el pleno rodaje de Plan 9 del espacio exterior, luego 2 años después estrenará esta película, la de Mars Attacks. Yo creo que en toda la filmografía de Tim Burton hay como una especie de corazón de serie B, un espíritu de serie B que hay impregnado, que el tío se nota que ha mamado ese tipo de cine desde que era un niño. También decir que iba a trabajar Johnny Depp, pero rechazó el papel. ¿Y por qué? Porque le dieron el papel, le iban a dar el papel de Michael J. Fox. O sea, no lo quería hacer ese papel él, quería hacer algo más importante en la película. Y bueno, entiendo que sabréis porque, bueno, Michael J. Fox sale 2 escenas, ¿no? O en plan, y los movimientos que hace, bueno, pues son de aquella manera, bueno, porque ya está empezando con el Parkinson. De hecho, hay una escena en la que está de reportero allí esperando a los marcianos, donde se nota allí que el bailoteo este que tiene en la mano y tal,
Que bueno, que le da la sensación de que él está nervioso, pero no es así. Lo que tiene es Parkinson. Joder. Es una pena ese actor que se le truncara así la carrera porque futuro tenía, ¿verdad? Bueno, lo tengo y lo tendré siempre en mi corazón. A ver, el tío sigue vivo y espero que por muchos años, pero con Regreso al Futuro, joder, yo es una de las pelis que más he visto en toda mi vida. ¿Sabes? Yo cuando tenía 2 años la veía en bucle, básicamente. Yo lo vi Yo quería ser como Michael J. Tiene una serie, Larry David, y en un capítulo que él se va a Nueva York, Larry David, es un capítulo que está dedicado a Michael J. Fox y salen los dos en el capítulo. Tienen un montón de problemas. Porque Michael J. Fox se le ocurre, en el piso de arriba que vive, caminar por la casa con unas botas enormes. Y entonces está como taconeando por la noche. Y claro, Larry David le sube para increparle. ¿Qué haces taconeando? Y él, es que tengo Parkinson. Y yo, sí. Parkinson sí. Creo que estás tomándome el pelo. Está bien reírse de uno mismo. Esa era debe ser del 2018 o así, este capítulo. Sí, luego volvió a la actuación. Yo creo que hizo alguna serie también donde él era el protagonista, Michael J. Fox. Pero creo que desde hace unos años ya... Bueno, en realidad, a lo mejor, con estas asociaciones que tiene y demás, pues igual está haciendo bastante labor para solucionar ese problema. El Parkinson avanzó mucho gracias a él y de hecho hoy tiene mejor calidad de vida él que hace varios años. Sí. Por lo tanto, bueno. Yo lo vi en algún homenaje a Regreso al Futuro y ya creo que se sometió a una operación y le extirparon una parte del cerebro donde estaban las reacciones inconscientes, no sé exactamente cuál era, pero se le notaba bastante mejor ya de todo eso. Parkinson ya tenía en Regreso al Futuro, pasa que era un temblor, o sea, de un dedo, decía él, pero bueno. Mars Attack sí que ya tenía bastante Parkinson y de hecho las posturas todas se analizan así. Y como sale, bueno, pues ahí está. Pobre. Que de hecho que debió de ser uno de los últimos papeles, ¿no? Que hizo el de Mars Attack, ahora que lo pienso. Así en cine puede que sí, ¿eh? En cine puede que sí. Bueno, vamos a comprobarlo. Sí. Pues hay una peli de Netflix de viaje en el tiempo que no me acuerdo cómo se llama en español, de 2 chavales afroamericanos que quieren, una chavala y un chaval, viajar al pasado y Michael J. Fox sale ahí haciendo un cameo de profesor de esos niños que les deja no sé qué para hacer la máquina y dice lo de Grant Scott que me gustó mucho porque dijo, tío, regresa al futuro. Buah, sale de maestro, ¿no? O sea, asumió el papel de... O sea, se convirtió en Obi-Wan Kenobi en la 4ª parte de Star Wars. Interesante, ¿no? Se dio de bruces con su destino. Yo estoy viendo aquí que realmente... Bueno, hizo Agárrame a esos fantasmas. Lo que pasa... Lo hizo en el 96 también. Que es la película esta de Peter Jackson. Creo que no la llegamos a comentar cuando hablamos del terror en los 90. ¿Cuál dijiste? Agárrame a esos fantasmas de Peter Jackson. No la comenté. Es una peli también con un humor bastante macabro. Comedia de terror muy interesante, la verdad. Podemos pasar ¿a qué podemos pasar? A Sleepy Hollow, ¿no? Por ejemplo. ¿O queréis decir algo más de Mars Attack? ¿Se os ocurre algo más? Que está guapísima y que la vea todo el mundo, que está muy divertida. También una película que no dirías... No sé yo si dirías que es de Barton o no, porque es una película muy colorida. Sí que se nota de Barton, tío. Sí. No sé, ¿eh? Yo noto más esta película de Barton que la de... Yo creo que sí. A mí me parece muy colorida. Que la del Mark Wahlberg, la del... ¿Cómo se llama? La del planeta de los simios. Hombre, claro. Pero es que se vuelve muy loco. Tiene pelis coloridas. Mira Big Fish, mira, por ejemplo... la de Pee-wee también. Es colorido también, o sea que sus películas suelen ser oscuras, pero de vez en cuando te mete ahí una así con... Hace el contraste, sí, pero bueno. Ahora si pasamos a la siguiente película, desde luego que colorida no es. Bueno, la de Pee-wee, ahora que me acuerdo, quería comentar una cosa que no sé si la visteis, pero al principio, cuando se está preparando el desayuno, me parece una de las cosas más ridículas que vi en mi vida. Que tiene una serie de cachivaches que le hacen que la sartén se ponga a funcionar sola. Las tostadas tienen una cuerda que está enganchadas con un generador que hace que se mueva. Entonces se hacen las tostadas, luego lo de la sartén de repente salta al techo, luego cae en un plato. Luego se pone a comer, tiene un plato enorme,
Hay una escena curiosa porque se lava los dientes antes de desayunar. Ah, sí. Me parece absurdo. Lávatelos después. Sí, esa escena es un poco parecida a la de Doc en la primera peli de Regreso al Futuro, con todos los instrumentos. Sí, ahí, sí, recuerdo, es verdad. Sí. Sí. Y luego que... tiene un plato enorme con un montón de cosas para desayunar, saca un tenedor gigante, le da 2 bocados y se va. Y digo yo, pues, joder, tanta cosa para darle un bocado a la comida. Una troleada. Sí. Y ya está. Si hay que hacerlo, se Un hace. personaje muy raro, que ese señor, el actor tuvo un montón de problemas luego, lo acusaron por escándalo público, porque había ido al cine y lo pillaron masturbándose. Y estuvo en la cárcel creo que 2 años. Pero esta historia de Pee-wee tuvo un montón de secuelas, tuvo impacto en la sociedad, o sea, en la sociedad americana, por así decirlo. Le gustaba mucho a la gente. Ostras, lo desconocía, la verdad. Y el actor sigue vivo, debe tener sobre 70 años o por ahí, pero tiene la misma cara que cuando hizo la película. Era así un poco raro. Y bueno, vamos con Sleepy Hollow, ya dejamos esto de lado. ¿Qué es lo que más te gusta de Sleepy Hollow, Phantom? A mí, la ambientación de lejos, desde luego. Sí, todos los personajes es brutal. Aparte, la colorimetría lo que se intenta dar es que esté prácticamente no en blanco y negro, pero lo más cerca para generar eso. Sí, cierto, te iba a comentar eso. También lo de la sangre, por ejemplo, podemos destacar que es muy llamativa frente a los otros colores, ¿no? Muy del estilo de la Hammer. Esa sangre falsa, así tipo como una pintura, digamos. La sangre teatral, que le llaman. Sí, exacto. No, la sangre artística, que como en... ¿Cómo se llamaba? En la película de esta de Darío Argento, ¿cómo se llamaba? Que le había comentado el otro día. Suspiria. Esa sangre artística que es roja. Sí. El color rojo guiallo prácticamente, con lo que lo identifico realmente con esa sangre. Es como pintura, ¿no? Pintura roja. Sí. No, posiblemente sea algo parecido a la pintura. Claro, será pintura. Sí. Yo Romero utilizaba sirope de chocolate cuando grababa en blanco y negro en Noche de los Muertos Vivientes. Ahí tiene la ventaja, claro. Claro, sí. Hacer mucho más profundo el color. No, muchos de los líquidos... película... Bueno, sí. No, que muchos de los líquidos que usaban para simular la sangre, muchos eran comestibles, la mayoría de ellos. Era sirope o mezclas de diferentes zumos o cosas así. Con espesantes y con tal, pero luego se ve algún making of de los actores o quienes los fabrican bebiéndolos, porque eran cosas comestibles y aparte no desagradables. Sí, decías, Phantom, perdón. Lo que decía que la sangre, pues que claro, evidentemente está hecha así de esa manera porque quiso así el director, porque evidentemente con los medios que hay en esa época, pues bueno, es para contrastar eso en frente a los colores. Y luego también comentar que la película pues, está basada en una novela que hay por ahí, ¿no? La historia del jinete sin cabeza, del año, no sé si es 1800 o 1700 y algo. Es una leyenda, sí. Pero aparte de una leyenda, hay un relato de Washington Irving, que es un escritor romántico americano del XIX, ¿verdad? Pero yo, ya que lo has dicho, quería decir una cosa, y es muy curiosa porque ese señor escribe muy bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso, pero bueno, también aunque escribes muy bien, a veces alguno de tus historias no te sale tan bien. Y este es uno de los pocos casos, por lo menos en mi opinión, también pasa en Blade Runner, que la peli es mejor que el relato de Blade Runner, y con eso no quiero decir que Philip K. Dick sea mal escritor, me parece un escritor brutal. La peli es mejor que... Pues yo, en mi opinión, en Sleepy Hollow pasa un poco lo mismo, que el relato es bueno, y un poco más, y la película es mucho mejor, tiene más cosas que el relato. También es un relato muy antiguo. Sí, yo creo que hay una leyenda que es belga, además, la leyenda, me parece. Sí, es belga, sí. De hecho, los personajes que salen, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la familia, era Van Tassel o algo así, creo que era, me parece. Tiene un nombre así. Estuvo en una genealogía de personas de allí, de Bélgica, los habitantes de ese pueblo. Pero claro, en la película, ¿eso dónde sucede? Porque yo creo que es en Estados Unidos, ¿no? Es en Estados Unidos, sí, por eso es una familia de Bélgica, proveniente de allí, sí.
De hecho, empieza en Nueva York y es enviado allí para a ver qué pasa allí en el pueblo, digamos. Sí, es verdad, es verdad. Pues, descubre eso. Y él es un poco escéptico, ¿no? Porque dicen que en Nueva York no tenemos este tipo de crímenes de una persona así, que... Ya, pero esto está muy lejos de Nueva York, le dicen allí a él. A mí hay en ciertos momentos que escenas del jinete sin cabeza que me recuerdan un poco a estos del Señor de los Anillos, que iban al principio en la primera en caballo. Sí, ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Negros. Los Nazguls, ¿no? Sí, eran, joder. Los jinetes. Es Nagul o algo así. ¿Cómo es? Nazguls, eso dices, ¿no? Sí, A ver, Moradores, no, coño. Los moradores los jinetes negros. Los jinetes negros. Los Nazguls, sí. Sí, me recuerda mucho a esos que en el caballo. Lo estaba diciendo bien, Phantom. Sí. Los Nazguls, sí. Y no le estabais echando cuenta el hombre. Por una vez está aquí diciendo cosas y vosotros cada uno... Pues sí que me recuerda un montón. Incluso la primera película El Señor de los Anillos, que aparecen así en la oscuridad, entre los campos, persiguiendo, todo el mundo se asusta e intenta esconderse. Y me parece mucho. Me parece más tenebrosa la de Barton. El caballo, mira, le voy a dar un dato que le gusta aquí al Gorostiza. El caballo era de una cuadriga de allí de Sevilla. Una de cuadriga. Andalucía. Una cuadra será. Una cuadra. Una yeguada. ¿Y sabes el nombre? No, pero era de allí. Porque aquí hay una empresa, no sé si es de Albacete, de Andalucía, que todas las películas así en las que salen caballos y tienen que hacer escenas de... ¿Cómo se dice? Con dobles y escenas con caballos y demás, como la de Alejandro Magno, pues son de aquí. Bueno, por razones obvias. A ver, la equitación aquí en España es lo que es. Sí, y es evidentemente... de las mejores del mundo. Sino, bueno, la mejor no voy a decir, pero es de las más importantes. Y los caballos. Y los caballos. Sí. Christopher Walken, aunque parezca mentira, digamos que tuvo que aprender, pero por mucho a montar a caballo. Cuando se cae, sí que utilizan un doble, porque muchas veces se cae el caballo en la película y tal. Ahí sí que utilizan un doble. Pero la escena que sale Christopher Walken, bueno, es un poco de spoiler, sí que tuvo que aprender a caballo y él pues tenía pánico a eso. Lo digo por el making of que salía de la película y eso. Después también contar que, bueno, que no es un bosque en sí, es todo un escenario, aunque parece que es un bosque, ¿no? Y tal. Ya es más difícil. Y se utilizan programas del Windows 90 y... Ostras. 96, creo que era 97 o algo así. Pero está muy bien utilizado, porque no queda mal, ¿sabes? Y se nota que, joder, pues que lo han utilizado sin pasarse. Y que quede realista dentro de lo que cabe. No, sí, pues les queda genial, ¿eh? Y la ves en 1080 ahora o no sé si la hay en 4K, pero en 1080 se ve, o sea, es una pasada la película. Sí, yo la tengo en Blu-ray, es impresionante. ¿Y a mí por qué me dijiste mantiene lo el de grano? Porque... Si no me dices eso no me doy cuenta. Sí. Pues mantiene el grano cinematográfico de la época, está muy bien, la verdad, le queda muy bien ahí. Le da un toque. A ese puntillo. Le hace más siniestro. Sí, y luego también yo creo que podríamos hablar un poco de que estos personajes son como bastante, ¿cómo decirlo? Que no les gusta, digamos, nada que venga de afuera, ¿no? Sospechan de los forasteros, todo esto, ¿no? Que tienen ellos. Sí, desde que llega sospechan un montón. Hay una escena en la que va a practicar la autopsia, creo que a un cadáver, me parece. Y dice, ¿cómo va a hacerle eso a un cadáver, no? El Johnny Depp, por Dios, es un sacrilegio y tal. Y no sé, como que no se dejan... Son muy suyos, que no se deja meter a nadie ahí dentro, digamos. No sé. Sí, pero yo creo que eso es un reflejo de la América profunda, porque sí. en muchas películas lo típico del que viene de la ciudad con sus cosas y los del pueblo ahí que los mantienen como si fuera, o el forastero que viene y el pueblo cerrado americano que no quiere nada, no, la paz y la tranquilidad de siempre. De hecho, cuando llega le cierran las ventanas, se ve allí en la escena, allí desde... Él llega ya al pueblo y cierran ventanas. Hay una película de la que hablé hace varias semanas, ya meses, de ¿cómo se llama? Mario Bava, que se titula La máscara, o máscara, como se diga en italiano, del demonio. Buenísimo. Black Sunday. Y me recuerda muchísimo a esto. Por esa persona que viene de fuera a investigar ciertas cosas y como todos los que lo ven, o sea, los que lo ven, pues como que están, eso que dices tú, que se asustan, se escapan, no se fían de él y realmente él llega ahí y se encuentra con un problema de una maldición quieren cortar gordísima. ese problema.
ellos quieren cortar ese problema, pero en realidad no aceptan la solución, digamos, en este caso. La solución es Johnny Depp para investigar esos crímenes, ¿no? Es curioso eso. Sí, claro, él va allí como solución. Porque él, ¿qué es? ¿Un investigador o es un médico? No me acuerdo bien. No, él es como detective, digamos, sí. Pues es muy parecida a esta película. Yo creo que es un recurso narrativo bastante tradicional, ¿no? Incluso, yo que sé, en películas más recientes, el héroe blanco, ¿no? Bailando con lobos, ¿no? El tío que se mete en un mundo que no es el suyo y que, pues eso, viene a salvar un poco la papeleta. Lo hemos visto en los westerns, lo hemos visto en las películas que siguen el camino del héroe, lo hemos visto, pues, yo creo que muchas veces. Y en el que yo creo que como es una historia también antigua, todo eso se mantiene. Bueno, y luego se reinterpreta. Sí, y luego lo que dije, con esta película de Black Sunday y de La Máscara del Demonio, la ambientación, los paisajes, o sea, prácticamente son iguales. Esa peli tiene una introducción increíble. Sí. Que creo que es de un sacrificio, ¿no? Sí, que le clavan la máscara con los pinchos, le dan... eso es brutal. Es una pasada, o sea, yo la vi hace mucho tiempo. Que es un decorado también. Y Mario Bava tiene una que es que se puede considerar la semilla de Alien, que es terror en el espacio. Ah, pues no la conocía, pues igual la veo. Esa es también excepcional, o sea, Mario Bava es uno de los grandes italianos de toda la historia. Sí. Era la Mario Bava, Dario Argento, ¿y cuál era el otro? Lucio Fulci. Ahí están los tres, la Santísima Trinidad. Fulci. Sí. Bueno, la Santísima... Estuve viendo yo esta semana, ahora que habláis de Fulci, aquella casa al lado del cementerio. Tú no la viste, ¿verdad, Rubén? Aún no, pero la quiero ver, porque a Stephen King no le gusta y entonces a lo mejor es bueno. Que tiene un final un poco onírico, ¿no? Tengo un libro de Stephen King... Pero está muy bien hecha esa peli, yo creo. Está. Tengo un libro de Stephen King que se llama Danza Macabra, que él va analizando la historia del terror y lo que realmente asusta y lo que no, y cómo tienen que ser las historias de terror en el cine. Y habla justo de esa película de Fulci, es la primera que se hizo, porque luego creo que hay 3 o 4 de diferentes directores. ¿De Fulci? No, de esa, La casa al lado del cementerio. No sé si hay una de Wes Craven. Designó todas sus películas como las 7 puertas del infierno. Hay una película de esas. 7 conocidas películas de él. Hay una película de esas, de La casa al lado del cementerio, que es de Wes Craven, me parece. Es la casa, la última casa a la izquierda. La última casa a la izquierda, que por cierto, la casa está a la derecha. Vale. Esa peli es muy desagradable. No tiene nada que ver, La casa está a la derecha, no a la izquierda. Sí. No tiene nada que ver una con la otra. No. Vale. Las colinas tienen ojos también, y es un poco esa dinámica. Vale, la que no le gusta a él es la de Wes Craven, pero pensé que era la misma película. No sé por qué pensé que era el mismo tipo. Tampoco me convenció mucho esa de Wes Craven, tampoco. Bueno, a Stephen King tampoco le gustó El Resplandor y ahí él y yo. Ya, bueno. No, yo digo que la quería ver porque no le gustaba. Ya es la contraria, pero bueno. ¿De cuál estábamos hablando? De Sleepy Hollow. De Sleepy Hollow. Sí, de Sleepy Hollow, sí. Podemos pasar, por ejemplo, a... yo qué sé. Sweeney Todd, el barbero diabólico. ¿La visteis? Buah, yo esa no la vi. Es tampoco. Desagradable hasta la médula. Tú, Daniel, seguro que sí. Sí, la vi. Además está basada en un musical de estos típicos que ponen en América. De hecho, en la peli hay muchas canciones. Sí, es musical la película. Sí, la peli está bien. No es de mis favoritas de Barton, pero claro, yo la asocio mucho con una peli de Kevin Smith en la que Ben Affleck tiene una hija y entonces le propone hacer un musical o algo así para el colegio y todos los niños hacen el musical de Cats. Y la niña hace en el colegio el musical de Sleepy Hollow, que me encanta esa escena porque digo, yo quiero ser el padre de esa niña, por Dios. ¿Cómo se llamaba esa peli? ¿Lo recuerdas? Mallrats, no era esa. No, se llama Jersey Girl, una chica de Jersey o algo así. Pero yo esa no la vi. Jersey Girl, sí. De las que me dijiste la otra vez, esa no la llegué a ver. No, porque esa no es del universo de Jake y Bob, el silencioso, pero es de Kevin Smith.
Quiero decir, no sale en J-Bob, pero es Kevin Smith, entonces tiene su estilo. Y por eso esa escena que me parece fantástica de la niña, todos haciendo musicales de Cats y la niña diciendo, no, yo aquí de Sleepy Hollow y cabezas cortadas y tal, y los padres ahí viendo el espectáculo en plan así, en plan de, ¿qué es esto? Pues tiene buena pinta, sí. Kevin Smith tiene algunas buenas, sí. Tiene esa de las morsas, que es rarísima. Oh, esa es una... Sí que sale el tío este que salía en La Jungla 4, ¿cómo se llamaba? Oh, no me sale el nombre. ¿El hacker o cuál? El hacker de La Jungla 4, ¿cómo se llamaba ese chaval? No me acuerdo, pero sí, sé quién es. Que por cierto, se nos retira Bruce Willis. Sí. Ahora que hablamos de La Jungla. Pobre hombre. Pobre tío. Pobre chaval. Sí. La tercera y la cuarta son... Las de La Jungla, la tercera y la cuarta son de las mejores. La segunda a mí no me hace mucha gracia. También hubo otra retirada esta semana de Jim Carrey. También. Pero Jim Carrey igual. Pero bueno, se retiró porque tenía mucha fama y quería descansar. Pero bueno. Sí. Bueno, en los últimos años tampoco estuvo tan... Bueno, hizo alguna serie. Salió el documental este de la película de Andy Kaufman. Sacó un documental ahora, es verdad, en Netflix. Sale en Kick-Ass 2. Kick-Ass 2, en las pelis de Sonic y tal, pero... Hizo ahí estuvo un tiempo jodido, Tiene una entrevista ahí con Jerry Seinfeld hace 2 o 3 años. Tío, creo que lo pasó mal porque tuvo problemas porque se suicidó su exnovia o algo así. Estuvo retirado unos años. Bueno, tuvo unos años un poco oscuros, y con las cosas que decía, no sé. Pero tuvo grandes obras, joder. Yo quiero destacar a Ace Ventura, por ejemplo. El show de Truman. A uno o las dos. ¿Viste Ace Ventura, Rubén? No, yo vi el show de Truman y La Máscara, y me gustaron. El show de Truman buenísimo. La Máscara, la de Dos tontos muy tontos. Que joder, la que hacía de Charlie. Era muy... Bueno, era ayer muy buen monologuista. Sí. Pero hay que decir, un monologuista sin límites, Trabajó con Coppola también, en Peggy Sue se casó y con Freeman, en Morgan Freeman también, como Dios, ¿no? Como Dios. Olvídate de mí, de Michael Grundy, que esa película está escrita por el guionista este de Charlie Kaufman también. Es un tío con una carrera guay. Man of the Moon es la que decía yo antes. Esa película me parece una puta genialidad. Esa es buena. Sí. Bueno, y en Batman Forever también. Eso es brutal. Me encanta. El Acertijo, ¿no? Sí, me encanta ese papel. Sí, de lo poco salvable de esa película, sí, él lo hace. Porque bueno, el otro, el Dos Caras, madre mía. El actor es buenísimo, pero me parece que hace un papel... No está a su nivel ese papel. Se dice que hay un montaje del director oculto ahí que está ocultando la Warner Bros. Pero es que Jim Carrey, para mí... Yo de los cómics poco sé. Daniel es el que más sabe, creo, de nosotros de los cómics. Yo poco leí, muy por encima, cosas muy cortas. Pero para mí, ese enigma de Jim Carrey es que me parece como sacado de un TV, o sea... Un TV antiguo, yo diría también. Sí, y además es súper colorido, súper excéntrico, barroco de todo, ese color verde fosforito, esa forma de hablar, esa forma de ser. Sí, la Gotham del tío este de Joel Schumacher y toda la iconografía que envuelve sus historias de Batman es casi como, no sé, como una tienda llena de juguetes del personaje, de merchandising. Sí, ¿no? A Phantom no le gusta, lo odia, a Joel Schumacher. Bueno, a ver, hay que reconocer que Batman y Robin... A mí esa película de pequeño me encantó, pero hoy en día es no puedo con ella. A ver, es una mierda, pero es una película muy simpática. Pero joder, eso, ha convertido en una peli de culto. Que tú la ves y dices, hostias, menuda película. Aparte, yo estaba enamorado de Hiedra Venenosa de Uma Thurman. Hombre, sí. Una sensualidad en la película tremenda. Pero, no sigas, Phantom, no sigas. Sí. Pero esa, la que tú dices, es la de Schwarzenegger que hace de Mr. Freeze y... Sí, esa es muy mala. Y cuando saca la tarjeta de crédito Batman, digo, tío... No. Joder, le pusieron pezones a los trajes. Sí. Que era súper cutre todo. Luego después lo de Perdición también, ¿no? El Bane joder. Hostia, ese Bane es...
Da pena, ¿eh? Ah, ese es el que se desinfla o algo así raro. Sí, el inflado ahí, que lleva el casco ahí con los cables ahí, sí. Bueno, que luego el Bane de Nolan es un poco raro, o sea, porque a mí no me moló esa... es súper inteligente. Y el a mí Bane, esa película no me moló mucho. creo que de inteligente tenía poco. Ya, pero bueno, es que es eso, es que una cosa son los tebeos y otra cosa es las películas. No, sí. Yo no digo que sea mala, digo que es muy diferente. Tom Hardy me parece un actorazo y además digo una cosa, el Bane de los cómics, que sí, que tiene su cosa, pero que en realidad es un poco un personaje muy ridículo, en la peli esa me parece que le da hasta un poquito de dignidad, o sea, el Bane siempre me ha parecido el malo tonto de los tebeos. La peli... Tiene fondo dramático en esa película y una historia interesante detrás. A ver, a mí la peli... me parece, creo que la más floja de las tres, esa. Sí. Pero no por el personaje de Tom Hardy, que a mí me parece un actorazo, y Mad Max me parece la hostia, por ejemplo. Me parece una película brillante. Pero no sé, creo que de las de Batman es la que menos ganas tengo de volver a visitar. Puede ser, sí. Seguimos entonces, a ver, que nos vamos del tema. ¿Qué película podemos comentar más? Bueno, la de Sweeney Todd, decir que es en blanco y negro también. Otra película de Barton en blanco y negro. Es una película muy desagradable en la que se hacen empanadas, no voy a decir con qué. Y es sucia la película. No sé si te da a ti la impresión también, Daniel. Sí es sucia, pero bueno, claro, Sweeney Todd, y con esto no voy a hacer spoilers porque bueno, a lo mejor sí, es el subtítulo de la película, así que no lo voy a decir el subtítulo entero. Sweeney Todd es el barbero, entonces claro, el barbero punto suspensivo, no te va... Claro, que vaya a ser un tío, pero sí, y además en esta peli creo que a diferencia de otros personajes suyos que son oscuros por fuera, pero luego por dentro, pues como habéis dicho, pues tienen su luz y su cosa y su bondad. Sí, yo entiendo sus motivaciones, pero pienso que es una mala persona, o sea, no digo... Yo, por ejemplo, otros personajes digo, es que le habéis empujado, yo que sé, al pobre Eduardo Manos Tijeras o otros así, digo, pero que sí, que yo te entiendo lo que te ha pasado, pero que lo que tú estás haciendo está mal. Sí, este es un poco como el Freddy Krueger de la última, de la nueva Pesadilla, ¿no? Que viene a vengarse de todos, que salió ahí del infierno para matar a todos. Es en Londres, ¿no? Sí. Me suena que sí. No me acuerdo, yo creo que... Yo no sé por qué estaba pensando que podía ser en Nueva York, pero vamos... A mí me suena que en Londres, pero no estoy seguro tampoco. Puede ser que sea en Nueva York, pero bueno, es que a mí me recuerda mucho esa imagen del siglo XIX que tenemos de Londres, esa Londres de Jack el Destripador, oscura, sucia, sí. Y con gente sucia, los bajos fondos así desagradables, me recuerda muchísimo. Sí, ya que dijiste eso, tienes que ver El Destripador de Nueva York, de Lucio Fulci. Clásico. Esa es la del pato. Sí, la del pato. Asesino pato. Sí. Bueno, a ver, la apuntaré. Es en Londres, tenías razón, lo he mirado y es en Londres. Creo que lo representa muy bien, esos bajos fondos. Sí. Con esa nieblina, esa Londres medio industrial también. Sí, la película estaba bien, bastante bien. No es de mis favoritas de él, pero está bien. Y Johnny Depp y Helena Bonham Carter es que me parecen dos actores buenísimos. Sí. Y hacen tienen mucha química o como lo queráis llamar, hacen muy bien un buen equipo. Luego los niños que salen, creo que son dos, una niña y un niño, me parece, si mal no recuerdo. Esos igual sí que representan un poco más la inocencia de la que habla Barton. O sea, de la que hablábamos que Barton es partícipe. Sí, puede ser. Porque se meten la nariz por ahí y hacen un poco... Bueno, no voy a contar más. Sí. Pero creo que podían representar esa inocencia de la que hablábamos. Y... pues a ver, la siguiente, venga. Elección democrática. Pues no quedan muchas, ¿eh? Queda, por ejemplo, La de Dumbo. La de Dumbo yo no la vi, no tengo ni idea de cómo es. Buah, es que yo... De Alicia el País de las Maravillas hablamos, de Big Eyes o de Big Fish creo que también hablamos.
La novia cadáver creo que comentamos bastante. Bueno, yo diría solo una cosita de La novia cadáver, que por cierto es una peli de él, está entre mis favoritas. Sí, muy buena. Que da una imagen... bueno, dos cosas a comentar. Da una imagen de la muerte amable, lo cual es curioso. Y luego, y relacionándolo con lo que has dicho dijiste de Eduardo Manos Tijeras, es curioso porque el mundo de los vivos es así como gris, oscuro y tal, y en cambio el mundo de los muertos es hasta más colorido, más alegre, más... no sé, es muy... A mí me parece una película muy simpática y ya digo, y da una cara alegre de la muerte y muy recomendable y tiene esos contrastes tan de Tim Burton interesantes. Sí, yo no sé si será en el mismo universo que Pesadilla antes de Navidad o algo así. No sé si tenían alguna especie de relación las dos películas. Me suena algo, pero bueno, a lo mejor son habladurías. Bueno, yo es que en mi cabeza todas las películas de Tim Burton pasan en el mismo universo. Bueno, ya. Luego hay una película que se hizo no hace mucho que se llama Coco o algo así, que no tiene nada que ver con Bart. Está bastante bien y tiene un poco que ver con este baile entre el mundo de los vivos y los muertos. Es una historia muy diferente, pero tiene un poco que ver. El mundo de los muertos también es un mundo muy colorido, o sea, muy alegre, no paran de hacer yo creo música. Que eso enlaza un poco con cuál es el concepto que tienen los mexicanos de la muerte, ¿no? Sí, claro. Ellos casi, más que llorarla, ellos la celebran la vida, ¿no? Es interesante. Recuerdo que en esa película salía Frida Kahlo y salían muchos personajes conocidos, muy interesantes. Y es muy emocionante esa película. A mí me emocionó al final. Está muy bien, sí. La verdad que sí. Y bueno, yo le vi ahí una pequeña relación, sí. Sí, puede que la tenga. También hablando de la muerte, y sobre todo en esto del stop motion, que después está Frankenweenie. Hablábamos antes un poco por encima, que después de La novia cadáver, unos años después estrenó Frankenweenie, concretamente 5 o 6 años después, 7 años después. Porque Frankenweenie, no sé si él tenía un corto hace muchísimos años. Un remake. En blanco y negro, un remake ¿no? extendido. Sí. Que fue una de las primeras, entre comillas, películas que él hizo. Y además el corto, y este detalle es de los que le gusta al señor Phantom, en la versión original creo que el narrador no era otro que Vincent Price. ¡Qué maravilla! Es verdad. Hostia. Y de hecho, ahora que lo pienso, Vincent es uno de sus primeros cortometrajes. Hostia. Es verdad, el niño es inadaptado, ¿no? Mira, aquí está. Vincent Malloy sueña obsesivamente con ser el actor Vincent Price, hostias. Sí, entonces es esa, perdón, me he equivocado. La que le pone la voz en off a Vincent Price es la del niño Vincent, y además, si la ves en inglés, se nota ahí esa voz de terror y... Está muy bien. Ya solo por eso merece ver el corto ese. Además es muy corto, no sé si son 6 minutos o 8. 6 minutos, sí. 6 minutos. Y además creo que el niño es Tim Burton, pero bueno, eso ya... Sí, no, totalmente. Yo según las pocas cosas que leí y vi sobre él, dices, sí, Tim Burton. O sea, es como una biografía ilustrada de su niñez. Es como un niño que cae medio enfermo, ¿no? Y lo tienen como retenido en casa y empieza como a entretenerse con su mundo interior, con monstruos, con cosas así. Creo que es eso, sí. Y ya que al final toda su filmografía va un poco de eso también, ¿no? Sí. Incluso las pelis que parece que no son de Tim Burton, hablábamos antes del Planeta de los Simios, al final siempre responden, ¿no?, a esto que hablábamos ahora, de entretente con monstruos, esa pasión por narrar, la relación, bueno, con su propio yo infantil y con la muerte y todo este rollo. Es interesante, ¿no? Porque al final tiene como una especie de una tesis, ¿no?, cinematográfica, se ha montado él alrededor de su propia identidad. Total, sí. Luego hay una película muy simpática que se llama Dark Shadow, que también sale Johnny Depp, que hace de vampiro, no sé si la visteis. Esa no la vi. Bueno, es una película que se nota mucho que es de él, que no está mal, pero bueno, es puro humor, o sea, pura comedia. Pero está bien, no sé. Sí, está genial, sí. A mí me pareció un poco como, salvando las distancias,
su versión de una versión de la familia Addams, digamos, hecha por Tim Burton. Que, por cierto, aprovecho para decir que está produciendo y va a dirigir varios episodios de una serie dedicada a Wednesday Addams. Para los que sean fans de la familia Addams, pues que vendrá pronto. Ahora que lo dices, los está dirigiendo él, dices, ¿no? Barton. Produce y dirige varios episodios, pero no sabemos si los va a dirigir todos o no. Yo espero que sí. Sería hoy cuando estaba mirando esta película estaba apuntando, yo ya la vi hace unos cuantos años. Me puse a pensar, ¿cómo Barton no pudo haber dirigido o producido algo de la familia Addams? Si justo dices tú esto, ya está. Sí, porque sí. Es que me encuadra perfectamente en lo que sería Barton. Y es que totalmente. Yo por eso creo que supongo que a él le gustaría, pero aparte es que es eso, le pega totalmente. Por eso cuando dijo que iba a hacer una serie de este personaje de la familia Addams, que es mi favorito además de la familia Addams, Wednesday, lo vi y digo, es que esto es lo que le pega a este hombre a hacer ahora. Y además hoy en día con todo el rollo de los streaming que pegan mucho y tal, que haga una serie en Netflix puede pegar un pelotazo. Sí, total. Y ¿qué más? Bueno, Frankenweenie ya comentamos. Yo de Dumbo no sé nada, no la vi. Yo tampoco. Yo es que de estas últimas solo vi Big Eyes. Y la de Miss Peregrine, que Dani creo que quería comentar alguna cosa. Yo la vi ayer, la acabé de ver y la verdad parece una cosa al principio, pero al final parece muy inocente al principio, quiero decir, y al final de inocente no tiene nada la película. Es bastante turbia en algunos sentidos. Sí. No sé, a mí me gusta bastante porque, bueno, hemos hablado del inadaptado en las películas de Tim Burton y aquí tenemos una clase entera de niños que todos están inadaptados por unas razones u otras. Y luego pues está Eva Green, que me gusta mucho como actriz, Samuel L. Jackson también está bastante bien. Y no sé, yo creo que a mí me gustan las anteriores de él. Esta es a lo mejor, sí, quizás más oscura, aunque tienen bastantes colores, porque creo que es un poco más madura en ciertos aspectos, pero no sé, la historia me parece interesante y me gusta el rollo de cómo los niños se ayudan unos a los otros, los niños raros ayudan a los niños raros, especiales, y tal. Y como niño especial que he sido, pues era una cosa que a mí personalmente, no tienes que ser Tim Burton, me tocó de cerca. Y sí, la verdad que me parece una película bastante interesante, muy original y muy de Tim Burton. Entonces, si te gusta Tim Burton, esta película creo que te va a gustar. Además, creo que la historia es bastante interesante. No es la típica historia de Tim Burton, que quiero decir, la típica historia de Tim Burton es un peliculón, pero no sé, dentro de su estilo me parece diferente e interesante. A mí me gustó mucho. ¿Yo qué voy a decir? Al final comentábamos antes lo de la historia narrada, ¿no? Que todo empieza con el abuelo del chaval narrando cuando éste está durmiendo, bueno, cuando éste va a dormirse, un montón de historias sobre lo que él había vivido y cómo el chaval se choca con la realidad que vive particular y piensa que su abuelo es un mentiroso, que se lo está inventando todo. Y el abuelo está... Eso es en esta, la de... Sí, en la que tú dijiste también, en la de... Hostia, pues mira, qué interesante. Big Fish habías dicho, ¿no? Sí, pues mira, voy a ver esta, me interesa. Pues... Claro, él en su realidad particular y en lo que habla con su padre, dice, es que mi abuelo me está engañando, es un mentiroso, estos son historietas. Y luego, como que... O sea, su abuelo le dice, no, yo nunca miento, ¿para qué te voy a mentir? Luego como se va dando cuenta él poco a poco. Con los típicos pasos del héroe, ¿no? La negación, luego te vas metiendo, todo el tema. Sí. Es curioso que menciones al abuelo y tal, porque eso es un poco también lo que pasa en Charlie y la fábrica de chocolate, que el abuelo le cuenta la historia, el niño al principio como que recuerdo que no estaba muy convencido y es el abuelo el que lo lleva de la mano a ese mundo. Bueno, yo de Charlie tengo que decir que la antigua me gusta muchísimo más que la nueva.
Hombre, la mítica La de de... 70 y tantos, la de Gene Men, Wilder. no. Jen, sí, exacto. Me parece brutal. Pero bueno, esta no está mal tampoco. No, no Para está nada. nada. Pero Bueno, sí, señores, tengo que despedirme. Son las 10:10. Yo tengo que marchar antes. Así que me despido de ustedes y espero que les vaya bien lo que queda del podcast. pues Venga, seguimos. Poco nos va a quedar Venga, ya, Miki. unos 5 minutos. Neto. Chao. Hasta Venga, luego. Chao. un placer. Hasta luego. Tenía que irse así, lo sabía. Sí. No sé qué tiene que hacer ahora, que me dijo que tenía que irse antes. Pero bueno, a ver, ¿qué decíamos de...? Bueno, seguíamos hablando de Miss Peregrine, por ejemplo. Sí, a mí Que- me gustan de... Este es un pequeñito spoiler, que me perdonen los oyentes y los espectadores. El hecho de que ellos viven en un... Es que no sé si decirlo, pero bueno, en un bucle, o sea, viven en un día, toda su vida pasa en un Sí, día, en un loop, que le llaman, ¿no? sí, en un loop, en un bucle. De un día y no voy a decir por qué, pero me parece muy interesante que mientras ellos están viviendo su vida, pues el mundo está parado. Eso me pareció bastante original. Por lo que sea que pase ese día, pues tienen que pararlo. Sí, es curioso. Luego hay una poca... Que ya si lo digo queda un poco spoiler, pero como que unos monstruos que salen en la película a mí me parecen de alguna manera como una alegoría, una metáfora de los soldados de la guerra. Creo que de los nazis más que de otros. Sí, puede ser, sí, sí. Y luego como que son unos monstruos que nadie puede ver, pero que están ahí. Y es un poco como los fantasmas de las guerras, ¿no? Que están ahí al cabo del tiempo y nos influyen y sabemos que están ahí, pero no somos capaces de verlo, no somos conscientes de que están allí. Y nos Sí. olvidamos muchas veces de ellos y volvemos, por ejemplo, a otra guerra. Yo lo leí así un poco, no sé si a lo mejor iba por otro lado. No, sí, puede ser. Los Hollows, ¿no? Hollow, sí. Sí, está bastante bien, sí, sí. Y Que hay esa un escena, tema, sí, hay un tema ahí curioso, porque estos no tienen ojos, pero nadie los puede ver. sí, es verdad, O sea, es ellos verdad. no pueden ver, pero ellos tampoco los pueden ver. Es una cosa un poco enrevesada. Sí. Seguramente habrá algún tipo de metáfora ahí, pero bueno. ¿Y por cuál? A ver, que bueno, ya no quedan más prácticamente. Bueno, queda Dumbo, Dumbo sí, que yo pero no la bueno, vi. eso Y no la vio ninguno. sí, pero Eh, prácticamente hemos repasado más o sí, menos toda su filmografía. Sí, no nos queda prácticamente nada. No sé, podemos hacer un top si queréis Pues o venga, algo así. ¿de cuántas queréis hacer el top? ¿Tres películas? ¿Cuatro? Sí, ¿Cinco? venga, yo por tres películas, sí, Tres ¿no? películas. Top ¿Quién quiere tres. empezar? venga, empezad vosotros. A ver, pues yo diría, voy a poner Batman y Batman Returns en la misma posición. Porque para mí Batman me gusta mucho y la forma que tiene Barton de traerlo a la gran pantalla después de tantos años que lleva Batman sin estar en la gran pantalla, no sé si casi 30 años, bueno, 30 no, pero 25 los podía llevar bien. Sí, Sí, la serie es del 65 o 66, puede ser 25. Y luego me encanta cómo presenta al Joker, porque a mí el Joker de... Este Joker me... No voy a decir que sea mejor que los demás, porque es un tema muy complicado y es muy personal, creo yo. Pero sí, me gusta, es el que más me gusta, por varios motivos. Entonces, si me bueno, pues por varios motivos, fundamentalmente porque me parece un descerebrado, un loco, un tío que quiere causar caos, pero porque le sale de dentro, no tiene un plan, es el puro Thanatos, que venga, quiero destruir todo, quiero reírme de todo. Y eso yo creo que me parece más genuino que otros Jokers que vemos luego, pero bueno, es en mi opinión, es mi visión. Y luego, ¿cuál diría? Pues bueno, Pesadilla antes de Navidad, obviamente. Me parece una película que recoge todo Barton y que en mi infancia pues tuvo bastante influencia. La estética de esta película, la forma de ver... Aunque no sea una película de terror, te aporta una perspectiva diferente de ver el terror. Lo ves como algo más oscuro, más lúgubre. Y es como que te retrotrae un poco a las formas antiguas que en el momento de ver la película yo, que no sé cuántos años tendría, quizá
la primera vez que la vi, 7, 8, los que fuese, no era consciente de que esta película tenía un montón de formas que estaban presentes en el cine anterior y era como en parte un guiño a todo eso. Pero ahora que soy consciente, pues me gusta todavía muchísimo más. ¿Y cuál diría de tercera? Pues complicado, ¿eh? Tengo que pensarla, a ver. Pues yo creo que vi... no, Beetlejuice es que me gusta mucho, pero no puedo catalogarla aquí. Yo diría Eduardo Manos Tijeras. Porque, bueno, por eso que comentaba, ese juego con cómo se ve cómo evoluciona psicológicamente, ese juego entre lo oscuro y lo colorido y lo brillante, cómo se muestra la hipocresía de la gente, cómo se muestra cómo se rechaza al diferente o incluso cómo se aprovecha uno de ellos, y cómo se muestra cómo uno con muchísimo esfuerzo puede intentar, renunciando a muchísimas cosas, pues entre comillas, no ser infeliz y vivir una vida más o menos aceptada. Y bueno, ahí lo dejo al siguiente. Bueno, pues yo creo que mi favorita sin ninguna duda es Ed Wood, porque yo creo que a mí me parece el mejor biopic de la historia del cine. O sea, de todos los biopics que vi en toda mi vida, creo que este es el mejor, el que desprende mayor amor por la persona en sí, mayor amor por el cine, por la pasión, incluso una forma de reivindicar una figura tan vapuleada y destruida a lo largo de la historia como Ed Wood, el que se consideró el peor director de todos los tiempos. Toca un poco el problema del género desde... Sí, exacto. Analiza un poco la masculinidad, porque a esta persona le gusta disfrazarse de mujer. Sí, entonces está en constante, película... pero tú eres homosexual, pero tú tal. No, a mí me gusta disfrazarme de mujer. Y de hecho, en la película, que tiene una película que se llama Glen o Glenda, que ya el propio Ed Wood analiza toda esta historia, que precisamente está un tío que se disfraza de mujer porque le gusta y tal, y ahí es una especie de comedia de enredos, con algunos tintes siniestros, ¿no? Y que quedó recogido precisamente casi en el making of, o en esa tentativa de making of, o esa forma en la que hacen, bueno, no, que se manifiesta en la película, el rodaje de Glen o Glenda, ¿no? Y yo creo que toda esa pasión por el cine que guardaba Ed Wood, pues la sabe trasladar perfectamente a la pantalla Tim Burton. Y además, joder, sale Bela Lugosi en sus últimos momentos, porque claro, en los últimos momentos de Bela Lugosi era el fetiche de Ed Wood, era el actor que rescató de... ¿Sabes? El actor que hace de él es el de North by Northwest. Sí, ostras. Que luego hace otra película de ¿cómo se llama? De Monster Club. Sale en ella también. Y en esta ya muy viejo, se murió con bastantes años, casi 100 años. Sí. Muy buen actor, pues, de verdad, lo hace muy bien. Sí, y bueno, creo que tiene un reparto fantástico. O sea, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Bill Murray. Lo de Bill Murray también es el tema ese de que él creo que quería cambiarse de sexo o algo así en la película. Sí, exactamente. Es el personaje o la persona que inspiró Glen o Glenda, la película. Vale. La película original. Y ya solo por esa forma en que recrean cómo se hicieron las películas, eso, lo que decía antes, esos making-of, esos cientos de making-of, me parece brillante. Y yo en la segunda pondría quizá March Attacks, porque a mí me gustan mucho las sátiras y creo que el homenaje que hace precisamente a todo el género de la serie B, a Wells, La Guerra de los Mundos, y cómo ha luego influenciado otras películas satíricas. Hablábamos durante el transcurso de este podcast también de No mires arriba. Pues creo que es una película divertidísima y que te puede subir el ánimo un 100% de las veces que la veas. Además de que es una de esas pelis que en cierto sentido también te hacen pensar un poco, ¿no? Sí. Y cuestionarte según qué cosas y hacer analogías con la vida real. Es un poco la dinámica en la que funcionan las sátiras, y sobre todo las sátiras de ciencia ficción. Y por último yo diría Big Fish, que si bien es una película que no iba a ser de Burton al principio, porque creo
que era un guión que iba a dirigir Spielberg, pero al final cambiaron de director, el estudio cambió de director en algún momento de la preproducción. Y creo que es una película que describe perfectamente el sentimiento de maravilla que puede tener una persona por contar historias, ¿no? La maravilla, el sentimiento de maravilla que desprenden las historias y sobre todo en los pueblos, ¿no? Porque hablamos antes también del abuelo que cuenta la historia, el hijo un poco en plan la princesa prometida, pero claro, en los últimos lances de su vida y luego toda esa investigación hacia atrás en el tiempo que lleva el hijo y cómo se va inspirando en personajes de la vida real para crear otras historias que le animan a la gente. No, yo creo que describe un poco el propósito de cuál es la narrativa y el por qué se deben contar las historias, ¿no? Y dentro de ese mundo de realismo mágico que es, bueno, que es una pasada, que te quieres perder ahí y sobre todo también creo que tiene un mensaje muy bonito sobre cómo afrontar la muerte, que creo que es casi categórico, ¿no? La obra de este director que ha tocado tantas veces ese tema. No sé si me enrolla mucho, pero bueno. No, genial. Yo me enrollé bastante. He intentado describir esos elementos. Sí. Está bastante bien. A ver, Daniel, tu turno. Pues yo... Tienes 30 segundos solo. No, es broma. Pues mi favorita probablemente sería Sleepy Hollow. Me gusta mucho esa película por, bueno, muchas cosas, por la ambientación, los personajes. Me gusta mucho el contraste de él, ese investigador moderno de la época, ¿no? Con los métodos ya de ciencia, que llega a ese pueblo rodeado de superstición, de gente... me gusta bastante esa historia y además, no sé, es posible que, o por lo menos esa es la impresión que me da, que sea de las más terroríficas de Tim Burton, siendo Tim Burton de hacer películas de... Se puede decir que es genuinamente terror esa película, aunque tiene otros elementos, pero se puede decir que es una película de terror puro, porque las otras son de ambientación terrorífica, pero no son de terror. Sí. Y entonces, sí, por todas esas razones me gusta mucho y sí, la pondría la primera. Luego, la segunda probablemente pondría a la de Miss Peregrine porque esa película me gustó bastante, por lo que ya he comentado cuando he hablado de la peli, por lo que has dicho tú también de lo típico que es algo muy recurrente en Tim Burton, ¿no? De las historias que tú escuchas cuando niño, luego muchas de ellas descubres que no son verdad, pero luego otras historias o esas mismas historias descubres que tienen su parte de verdad. Toda esa parte me gusta mucho y además me parece bastante interesante toda esa historia y también, como tú dijiste, toda esa oscuridad y todo ese tema de la guerra y tal, me parece bastante bien. Y luego la tercera, yo creo que sería La novia cadáver. Me gusta mucho esa película. También me encanta Pesadilla antes de Navidad, pero La novia cadáver tiene ese algo. Y luego además, ahora que cuando estabas hablando de las formas triangulares y todo eso, me acordé de que no sé si era el padre o uno de los personajes del mundo de los vivos, que es el mundo oscuro de esta película, tenía así también un sombrero o algo así muy, muy triangular. Entonces esa peli me parece muy, muy simpática, muy Tim Burton y no sé, aunque todas las películas de Tim Burton tengan su melancolía o su tristeza y tal, a mí es una de esas películas que la veo y por lo que sea me anima el día. Me parece una película bastante simpática. Así que yo creo que ese sería mi top 3. Entonces, ¿qué tenemos? Mías serán Batman, Eduardo Manos Tijeras y Pesadilla antes de Navidad. David, ¿tú qué era? Big Fish, Ed Wood, Mars Attacks y Big Fish. Sí. Y Daniel era La novia cadáver, Miss Peregrine y la otra era Sleepy Hollow, ¿no? Sí.
Pues ya tenemos esas 9 películas para recomendar, aparte de las otras también. Y de Increíble Phantom, yo de como Phantom, cada uno buscamos lo que nos mola en cada... sí, Sí, podría hablar en increíble, representación de Phantom y decir que las 3 para él son Sleepy Hollow en el 1, en el 2 y en el 3. No, podrían ser yo creo que son Sleepy Hollow, Eduardo Manos Tijeras y Mars Attacks. Si nos escucha, que me corrija si me equivoco. Pero creo que va por ahí. Y Daniel seguro que piensa lo mismo. Porque siempre habla de esas 3 películas, está obsesionado. Y nada, si queréis hacer algún comentario para concluir, pues adelante, y si no, pues ya ponemos fin. Pues no sé, que la gente atienda nuestras recomendaciones y que si no las ha visto o si no conoce, que yo creo que a estas alturas de la peli es imposible no conocer a Tim Burton, que le dé una oportunidad y que le dé una oportunidad, sobre todo después de escuchar este podcast, con una mirada más estudiosa, ¿no? Sobre todo para un poco descifrar esta personalidad tan fascinante que tiene este señor. Bueno, yo diré, aparte de recomendar, que creo, y bueno, una de las cosas que me gusta de Tim Burton es que, bueno, y con esto no estoy criticando a ningún otro cineasta, pero Tim Burton es uno de esos directores, de esos cineastas que tienen su universo propio, y eso siempre es interesante. Y luego, 2 cosas más. Las pelis de Tim Burton, normalmente, no todas, siempre tienen esa cosa de magia, esa cosa de fascinación, como habéis dicho, de fascinación quizás infantil y tal, que está bien, aunque tú seas un adulto, de vez en cuando ese tipo de alegría está interesante. Y ya para concluir, pues diría que no sé, que son películas cada una diferentes, pero muy, muy interesantes, y que yo creo que viendo una película de Tim Burton no te vas a aburrir. Así que yo personalmente la recomiendo. Bien, yo solo diría Burton y los inadaptados, no digo nada más. Lo dejo ahí. Y bueno, pues gracias a los dos y a Phantom también por estar hoy comentando todas estas cuestiones acerca de casi todas las películas de Burton, que acabamos hablando prácticamente de todas, y gracias a nuestros oyentes y espectadores, y espero que, bueno, les haya gustado, y a ver si la semana que viene vamos perfilando el tema, que probablemente sea de cine también, y ya vamos informando de lo que haremos. Así que, como decía, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, estado bien, ¿no?